Bueno, queridos amigos, conspiradores en casa, ¿cómo están? Conspiradora, hola, ¿qué tal? Conspiradores. Vamos a abordar un tema hoy picante, un tema importante, sujeto a una gran discusión, que es el caso de Vicente Guerrero. Su nombre está en letras de oro en el Congreso de la Unión. Y claro, pues tiene sus claroscuros. Hablaremos de los claros y también de los oscuros. Bueno, pero para eso nos reunimos el día de hoy. Y sobre todo que es parte de esa historia de México y de la independencia, y es un personaje muy admirado, y es un personaje que también tiene partes absolutamente desconocidas, y lo hace muy interesante, y hay que verlo aquí como era. Claro, y hay que decir, por ejemplo, que él no defendía la idea de, miren, soy afrodescendiente. Okay. Ese es un discurso actual que creo que también vale la pena que hablemos, porque ahí es donde se pierde el personaje en su contexto histórico real y la interpretación política del personaje. Lo importante es lo que hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A ver, fue traicionado, fue fusilado como todos los padres de la patria. Entró hasta atrás con el ejército trigarante cuando debería haber ido adelante. Se puede hablar mucho sobre él. Además es un personaje que no solo su nombre está grabado, su frase, la frase que aparentemente dijo, es la que corona la patria es primero. Y además tiene el tamaño de tener un estado de la República Mexicana. Así es, junto con Hidalgo y Morelos. Y Quintana Roo, salud. Y Quintana Roo. Esa fue negociación de jugadores. Bueno, recordemos a Guerrero. Claro que donde surge Guerrero ya de manera preponderante es después del fusilamiento en el que estuvo implicado el clero católico para asesinar, digamos, a Morelos, ¿no? Que era otro sacerdote. No lo asesinaron, le aplicaron la ley. Le aplicaron la ley. Bueno. Le aplicaron la ley, pero... Y luego lo torturaron, le quemaron los pies. Perfecto, pero no es asesinato. No, bueno, pues no. Ahora, ¿de dónde sale este personaje? Porque no es un personaje que salga, digamos, del Bajío, como Hidalgo, como Allende. Sale de una tierra complicada, que es Tierra Caliente. En esa época todavía no era el estado de Guerrero, pero hay una cosa que a mí me gustó mucho desmitificar de Vicente Guerrero. No necesita ser pobre para que haya sido un héroe. No era pobre. Vicente Guerrero se dedicaba a su padre, se dedicaba a las armas y a ser arriero. Tenían un conocimiento absoluto de esa área del virreinato, lo cual le va a servir después muchísimo. Tenía una instrucción básica, como la tenían las mujeres: leer, escribir y aritmética básica para el negocio que en algún momento iba a ser de él. Y le gustaban mucho las armas y repararlas. Ese es, digamos, lo que no te cuentan de un Vicente Guerrero que estaba en el pueblo de Tixtla, muy cerca de Chilpancingo. Quiero hacer un paréntesis. Por favor. ¿A Maximiliano lo asesinaron? No, lo juzgaron, sí, bueno. ¡Lo juzgaron! Lo juzgaron. Como a Moreno. Se quedó como a Guerrero. Pero a como ver, a Iturbide. Pero a ver, todo depende de quién. A ver, yo te diría, a muchos de los republicanos españoles los asesinó Franco. Y entonces, pero había una ley para matarlos. Entonces, ¿los mataron o los fusilaron? García Lorca fue asesinado vilmente. Vilmente, bueno, a ver, por favor. Asesinaron a Belisario Domínguez. Tu Felipe Ángeles, con un a Gustavo Madero. Un juicio sumario También horrible. lo asesinaron. También. Las leyes de los dictadores, Alex, a mí me tienen sin cuidado. Son de esa posición. Son asesinos. A los odios sí los fusilaron. Les aplicaron la ley. A los que adoran, no, fueron asesinados. Oigan, para zanjar un poco para bajarle un poco al nivel, ¿me permiten hacer un acto de imaginación con nuestros amigos conspiradores? Claro. Ignacio Manuel Altamirano, ese tipo brillantísimo, no me digas que no, porque entonces vamos a empezar a bofetadas. Lo arreglamos con las manos. No sé, lo arreglamos aquí afuera. Ignacio Manuel Altamirano describe a Guerrero sin haberlo conocido, y me gustaría... Es una descripción bastante corta, ¿me permiten? Venga. Dice Ignacio Manuel Altamirano: este capitán era joven también y de aspecto gallardo, trigueño, alto, esbelto. No parecía, por su traje y por su manera de hablar, costeño. Más bien revelaba desde luego su origen indígena o mestizo, lo que se conocía por su nariz pronunciadamente aguileña.
por sus pómulos salientes y por sus cabellos lisos, negros y grandes, formando un crecido tupé sobre la frente. Parecía como de 27 a 28 años. Llevaba chaqueta de paño verde oscuro con agujetas de plata y botas de montar con ataderos finamente bordados. Una patilla negra y pequeña flanqueaba su boca ligeramente abultada. Imagínense a ese capitán. Me lo imagino perfecto. Pero a ver, volvamos al punto, ¿no? Al punto de Guerrero. Cuando estaba a punto de consumarse la independencia, Matías Monteagudo y todo el séquito del clero católico que quería pues, prevalecer en el poder, inventan a Iturbide. Iturbide es un invento del clero católico. Y entonces, claro, le dicen a Iturbide, por más que era un corruptazo y un ratero y un sanguinario, lo nombran. Y claro, ¿qué amenaza significaba ya Guerrero para el ejército realista? Nada, no contaba. Habían 2,000, si mucho, personas que... Pero tan contaba que tuvo que negociar. Yo también creo que sí, era una piedra en el zapato. Es lo que era, una piedra, nada más era una piedra, pero bueno, negocia con él y finalmente el abrazo de Acatempan fue una gran mentira, ya lo habíamos visto. Y bueno, lo curioso es que cuando ya están de acuerdo Iturbide y Guerrero, bueno, en el desfile, como lo decía Benito, en el desfile del ejército trigarante, no va al frente Guerrero, va atrás, pero tampoco luego lo invita Iturbide a la Junta de Gobierno. A esa junta gubernativa que era transitoria, no está Guerrero, no está Bravo, no está tampoco Guadalupe Victoria, no están los grandes líderes del... Pero ni Leona Vicario ni Hermenegildo Galeana, porque además ellos ya habían aceptado... Ya estaba muerto. Claro, perdón, pero ellos habían aceptado previamente los indultos y... Sí, a ver, pero me hubiera gustado que figuraran. A ver, muy diluidos. Entonces, ¿para qué fue el acuerdo si finalmente Iturbide los ignora? Para la paz, para... No, pero firmas, el plan de Iguala lo firmas. Pero no te puedes pensar que quizá Guerrero estaba, perdón la expresión, hasta la madre. Yo creo que era... ¿Cansado? ¿Qué quiere decir? Cansado. ¿Borracho? Harto. Pero además, número uno, la otra, que Guerrero no le interesaba el poder en sí. Pero no es eso, es respetar todo un protocolo, decir, yo formé parte de esto y bueno, estuve en la Junta Gubernativa y estuve en el plan de Iguala y firmé el plan de Iguala y firmé el acta de independencia y los ignora. Y lo consiente. A ver, sin embargo, ahí empezamos con los problemas con Guerrero. Guerrero va a defender a Iturbide. Claro. Viene el levantamiento de 1823. Sí, pero además estamos borrando una parte previa de Guerrero, porque para los conspiradores en casa, Guerrero toma la batuta de la lucha de la independencia de manos de Morelos. O sea, él fue coronel de Hermenegildo Galeana y hacía tan bien su trabajo en la insurgencia que Morelos le dice a Galeana, no, yo los voy a subir de rango porque es maravilloso lo que hace, porque conoce perfecto el lugar, porque es súper aguerrido. O sea, realmente un espíritu de lucha la tiene. Eso sí no se lo podemos quitar de los primeros años de la insurgencia. Y tan la tiene que prevalece, y luego viene la mítica frase que viene mucho a cuento aquí, que supuestamente Apodaca, el virrey, le manda con el padre Pedro: ya sosiégate, Vicente, ya acepte el indulto, y que sale en el campamento y le dice a todos, escuchen todos. Es puro cuento eso. Bueno, Este señor es mi padre. Este señor es mi padre. Voy a decir la frase que enseñan y que hay muchos historiadores que el día de hoy todavía la defienden. Pero no hay ningún documento que lo... No hay ningún documento. Pero bueno, el chiste salió diciendo que la patria es primero. Y si existe o no la frase, con su actitud lo hace, porque se queda resistiendo en la zona caliente. Además, la frase es padrísima. La frase es padrísima. Claro, pero por ahí, Alfredo Ávila, el historiador, que yo recomiendo, por ahí está circulando un artículo suyo sobre Vicente Guerrero que me parece que... O justo en el diccionario del Bicentenario también. Él mismo dice que era una frase que además la encuentras en el imaginario de otras naciones igual. O sea, no es tampoco... Puta, es que se quemó la cabeza Guerrero diciendo la patria es primero. Y luego resulta que no es tan primero cuando da un golpe de Estado para descarrilar a la democracia. Claro, porque entonces ahí haberse quedado como guerrillero en la guerra de guerrillas tampoco es que haya revivido la insurgencia. Tuvo que llegar un Iturbide, cartearse con él, no hubo abrazo de Acatempan, pero sí hubo acuerdos, sí hubo negociación, sí hubo pacto. Mira, lo más es el plan seguro es que de Iguala. se hayan visto en Teololoapan, sí, en vez de Acatempan. Sí. Y ahí sí, frente a frente. Si se abrazaron no es lo de menos. Pero todo ese imaginario, la patria es primero, el abrazo, toda esta magnificencia de lo que es Guerrero... Estamos hechos de imaginarios. Sí, pero es una construcción ya del siglo XX, de la historia oficial. O sea, ese tipo de ejemplos. Yo con esto no quiero decir que hay que demeritar a Guerrero, no. Creo que, como todos los demás, es el hombre y sus circunstancias.
Él se encuentra con el movimiento insurgente a la cabeza del movimiento, porque ya no queda nadie, porque ya habían matado a Matamoros, porque Hermenegildo Guerrera había muerto, Morelos, Hidalgo, Allende, sí. ella, no quedaba más que él. Y que creo que lo más loable de él es que sí mantuvo viva, y ser la piedra de un zapato es mucho más, se puede decir, es más molesto que cualquier cosa. Claro, Alex, Y heroico. gracias a él es que se llega a ese heroísmo, es que se llega a la consumación de la independencia, porque si no existiera esa oposición, no hubiera existido. Pero ¿no ven ustedes a un Vicente Guerrero insignificante cuando... No, espérame. Pero, perdón, pero me salió del alma. No, está bien, pero déjame concluir para que... A ver. Fue un momento Benistofes. Momento Benistofes. A mí me hubiera gustado, ya insisto, ¿no? Verlo desfilar al frente con Iturbide, ver que firmara el plan de Iguala, que asistiera a la ratificación del plan, que firmara el acta de independencia. Yo ahí donde veo a un insurgente con personalidad, dicen, a mí no me ignoras. Y lo ignoran. Después ni siquiera forma parte de la Junta Gubernativa que le va a dar la transición ya en 1822 a Iturbide luego como emperador, y luego, bueno, en la Junta, antes se me fue el presidente del 1824-28 de Guadalupe Victoria, pues tampoco lo vemos en esa Junta, no lo vemos, se nos pierde hasta que... Y luego también ayuda a Santana en un golpe de Estado en contra del propio Iturbide, que lo había reconocido. A ver, ahí tenemos también que poner el acento. Pero imagina su personalidad, Paco. Pero era una persona instruida moderadamente. Iba a llegar a la Ciudad de México. Pero muy moderadamente. Muy moderadamente, pero iba a llegar a la Ciudad de México, a esta política, avanzan un poquito los años y tienes estas logias masónicas que son los previos de los partidos. Yo creo que fue víctima. Yo creo que Guerrero le faltó mucha astucia política a lo que lo mete en Poinsett, a lo que lo meten los yorquinos. A mí no me gusta pensar en víctimas. A ver. Bueno, fue muy ingenuo, vamos a ponerle la palabra, fue ingenuo. Junto con Madero. Oye, pero lo que dice Paco es cierto, su personalidad nunca fue de yo desfilo primero y gracias a mí y yo firmo. No, tenemos una personalidad más bien de bajo perfil, pero que Guadalupe Victoria. Igual que Guadalupe Victoria. Ahora, lo que a mí sí me llama terriblemente la atención, que me sacude muchísimo, es que realmente haya hecho el golpe de Estado, que no haya dejado que la democracia fluyera, que haya hecho el motín de la acordada, vaya, que haya sido un golpista. Es lo que iba a decir, que se convirtió Vicente Guerrero en un golpista, porque nuestro Vicente Guerrero es golpista. Porque él no gana las elecciones. La democracia es una construcción social del siglo XX. Pero bueno, ya de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que el hombre, sus circunstancias, el momento... No respeta las elecciones, influye en él Poinsett. Y bueno, en lugar de que él dijera, no gané yo, sino ganó Gómez Pedraza, dice, no, voy a dar un golpe de Estado si tú quieres. Pero lo da, llega contra la voluntad del Congreso que lo había electo a Pedraza. No era una elección popular, pero bueno, y sin embargo ahí se queda. Pero luego voy a poner sobre la mesa algo que para mí fue terrible en el caso de Guerrero, ¿no? Cuando le ofrece a Poinsett que se convierte en el emperador de México. Es decir, yo dudé de esta... ¿Existe un documento? Espérame. Aquí, ¿por qué sabe qué me van a decir? A ver, espérense. Hay que decir que sí ofrece Poinsett 5 millones de pesos por el territorio de Texas. Dice Poinsett, el general Guerrero me ha hecho grandes ofrecimientos, pero yo no renunciaré a mi país para convertirme en emperador de México. Lo dice Poinsett. ¿Dónde? José Iturriaga lo dice en su libro México en el Congreso de los Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, 1988, página 108 a 110. Pero a ver... pero cualquier argumento histórico se puede acabar con un... Pero ahí lo dice Poinsett. Oigan, somos amigos, ¿eh? Poinsett podría haber inventado lo que quisiera. Odiaba a los mexicanos de la A a la Z. Bueno, pero hay dos frases de Poinsett en sus memorias muy básicas. Una, yo no me casaría nunca con una mexicana porque tienen el terrible vicio de que fuman. Lo dice así. Y la otra es,
nunca iría con un médico mexicano porque prefiero morirme a que un médico mexicano pusiera sus manos en mi cuerpo. A ver, nunca pudo haber dicho lo de las mujeres porque era gay. Ponset. ¿Cuánto cuesta? Y delante de todos, ¿cuánto cuesta? ¿Macallan 18? No, bueno, no. Macallan, no, bueno, No. Era gay. Bueno, hay... Bueno. Paco, no te metas en líos. No, es que es importante. Venga, pues. Porque Ahí están las memorias de él. sí, bueno, ay, sus memorias, ¿de cuándo acabamos a creer en las memorias de él? Y se las escribió. Sí, pues bueno. Entonces vas a creer en las memorias de todos los... Yo creo que el programa se va a llamar Fuentes Históricas Cada y quien, disertaciones. cada autobiografía puedes decir lo que te dé la Integración gana. y propuesta. ¿Qué querías que Eso, dijera? pero- Ponce te iba a decir, no, sí soy gay, a mí me gustan los hombres y... No, a ver. pero... No, pero las frases de la mujer, ahí está en sus memorias. Bueno, es lo mismo sí que está me estás bien. diciendo del Le vamos emperador. a aplicar a Poinset la que le aplicamos al cantante italiano que dijo que las mexicanas éramos bigotonas. ¿Cómo se llamaba? Ay, pero lo dijo. Tiziano Ferro. Y entonces, bueno. Dios mío, meter Aquí a estamos. ese hombre en Bueno. esta conversación. Bueno, Me censuró Isabel, pero vamos a una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando de Vicente Guerrero. Manuel Gómez Pedraza. No ganas tú, gané yo, hago un desastre, hago un motín. Es en el motín de la Acordada cuando destruyen el Parián, este mercado... 1820. 1820, bueno, el mercado 29. divino. Bueno, y tenemos a un guerrero usurpando un poder a través de un golpe de Estado. Y ese mismo Congreso que lo había alabado y que lo había aceptado, es el mismo Congreso que le dice, tu ignorancia y tu ineptitud no son compatibles con que seas el gobernante. Y lo expulsan. Y se va 13 meses a su sierra, otra vez a Tierra Caliente, donde es traicionado y finalmente fusilado. Es eso que le hace Poinsett y eso que le hacen los yorquinos o él mismo fue una cosa que jamás se hubiera imaginado cuando estaba en las filas de Galeana o cuando estaba luchando por la independencia. Qué tristísimo final. Otro de nuestros padres muerto. Sí, yo creo que la historia de México está llena de Fusilado. traiciones y de plomo y de muerte. Y tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver con el modo de la época, por llamarlo de una manera. O sea, hoy tomar un congreso se considera un golpe de Estado. Sí. Sí, pero lo que quiero, lo que estoy intentando es ponerlo en perspectiva, en la perspectiva histórica. No funcionan las cosas como funcionaban hoy. No. Es otra mentalidad, otra lógica. pero tenemos que ubicarnos en el momento de ello. Él no se consideraría a sí mismo un traidor, jamás. Bueno, pero ¿cómo no se...? Bueno, a ver, él traiciona a Iturbide. ¿Por qué? Porque con Santana y el plan de Casamata acaban con Iturbide. Y después él se convierte, ya lo dijimos, en un golpista cuando no reconoce el éxito de Pedraza. No, pero Guerrero no participa en Casamata, es Guadalupe Victoria. No, pero también él traiciona a Iturbide, Alex. Él lo traiciona. Está clarísimo. Bueno, yo tengo los elementos. Y si Iturbide lo traiciona a él en el momento en que no lo toman en cuenta para la Junta Y lo que Gobernativa, queda etcétera, clarísimo, etcétera. Benito, Es puras traiciones. es que era pésimo político. Bueno, quisiera, si ustedes me lo permiten, leer un texto de Carlos María de Bustamante en su Diario Histórico de México. Aclaro que Carlos María de Bustamante no es Anastasio Bustamante. Cuidado, es importante. Ojo, también importantísimo, fue compañero de militancia con Guerrero porque estaban en el campamento de Morelos. Exacto. Bueno, y dice Carlos María de Bustamante en su Diario Histórico de México, cuando leyó su primer mensaje como presidente, pues no electo, ¿verdad? Pero como golpista, dice, dice, Guerrero leyó el mensaje acostumbrado. Digamos lo mejor, dice Bustamante, deletreó el papelazo que llevó escrito como un pobre muchacho pudiera hacerlo en la escuela. Vaya, tenemos un presidente que no sabe leer, que mengua. Ay, bueno, es Vicente Fox, es Peña Nieto. O sea, no. Bueno, espérate. Y dice, efectivamente, y luego también aclara ya Lorenzo de Zavala, el perínclito e ínclito Zavala, amigo dice, su falta de ilustración era tan absoluta que apenas sabía firmar su nombre. Muchas veces el mismo día
Guerrero firmaba un decreto y un minuto después firmaba otro decreto opuesto al que había firmado porque no sabía lo que le estaban diciendo. Pero a ver, seamos como muy objetivos. Sí. Lorenzo de Zavala y todos ellos eran unos engreídos, ególatras, sí. oligofrénicos, mamilas. Hoy les dirían fifís. Pero eso no quiere decir que no fuera un semianalfabeto. No, yo más bien creo que va, y ahí sí lo tengo que reconocer, yo sí creo que es por la discriminación. Yo a también. Vicente Guerrero lo discriminaban los criollos como Allende lo hubiera discriminado absolutamente. Iturbide lo discriminó por eso, por su raíz mestiza, por su raíz negra. Porque era pueblo. Y porque era Yo no veía pueblo. ni siquiera el Yo rollo creo de- que es raza y Ah, pueblo. racismo. Es un Racismo rollo de- clasista. es un rollo de clasismo Pero más. en México claro. se combinan la raza y la Sí, clase. así porque es, y es una mezcla cosa perversa. perversa. Bueno, en ese momento yo sí creo que a Vicente Guerrero, ya en la capital, porque era un gran estratega, geopolíticamente no se le puede quitar lo estratega que fue, que tuvo que venir el virrey, que tuvo que venir el del ejército realista a decirle, oye, ya apacíguate, ¿no? Entonces, realmente sí tenía un valor en la geopolítica. Donde no tuvo valor y donde no supo ponerse bien fue en la política y fue discriminado por clase, por raza, por estos criollos. El Congreso mexicano declara, es decir, se le consideró como un alienado que no tenía facultades necesarias para dirigir el país. Alienado es loco. Eso lo dice... En términos siglo Sí, XIX. eso Lo es lo que dice el Congreso Lo mexicano. O sea, declaran incapacitado Claro. para gobernar. para gobernar el Congreso mexicano. Claro que tú podrías decir que está influido por Bustamante, que está, en fin, yo creo que, pero sí es importante destacar todo esto. Yo creo que era un hombre con unas limitaciones intelectuales inmensas. Claro, que muchos otros también podían haberlas tenido y las tuvieron, pero bueno, el caso que estamos analizando de Guerrero es muy claro. Claro. Yo te voy a... Ahí no estoy tan de acuerdo contigo, porque un Morelos... Si no lo digo yo. No por eso, pero no me parece que que intelectualmente no fuera capaz. Porque un Morelos, un Hermenegildo Galeana no lo hubieran tenido tan en valía. No, pero le entregan, Intelectualmente- pero es que Morelos le entrega el movimiento a él porque no había nadie No, más. pero Yo no lo quiero Eran poner, muleros, como eran un muleros, héroe, porque eran- eso lo que hace es que lo hace como de cartón. Pero tampoco decir que era... que realmente era ignorante, Un loco analfabeta, no yo estoy de creo que acuerdo. Morelos le ve la valía guerrera, valga el apellido, y no piensa, voy a discutir el artículo 3º de la Constitución del 14 con Vicente Guerrero. Pero sí porque estuvo creo en que el Congreso de Chilpancingo. pero no es diputado. No, pero participa, es parte de... Bueno, Ahora, pero precipitémonos en la conclusión. ¿no? Precipitémonos. Porque hay un Ay, me gustó. Precipitemos. Sí, es que ¿sabes qué? Es importante ver que Bustamante había dicho que era el vicepresidente, jamás desenvainaré mi espada en contra de Vicente Guerrero. ¿Qué hace? Desenvaina la espada. Dar la orden. da da la orden, nada más. Y él y Lucas Alamán y todo Y esta... con la agravante que después va a ser presidente también, o sea... Ahora, fíjate, obviamente en su época es muy criticado y demás. ¿Quién? Guerrero. ¿Quién lo va a reivindicar? La historia oficial del siglo XX. Y entonces borras a Iturbide del Congreso en 1921, a él lo dejas con letras de oro, pones su frase, y luego Echeverría remata en 1971 diciendo que el verdadero consumador de la independencia es Vicente Guerrero. Entonces Vicente Guerrero de pronto ya está en la playa de los grandes héroes de la patria. Yo creo que es un gran protagonista de la independencia de México. Me encanta. Pero definitivamente, como todos, tiene sus claroscuros. Y yo pienso que si Guerrero está en letras de oro en el Congreso, Iturbide tendría que estar ahí. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que dijiste al principio del programa, verlo con ojos que no son, que son actuales. Eso es lo que yo decía. No, pero no me parece. Hay que ver también. circunstancia. Sí, claro. Histórica. Sí. Cuando es invitado por Picaluga, que no sé por qué acepta semejante extraña invitación. En el barco. No, en el barco. Bergantín Colombo. Y lo capturan, etcétera, etcétera. Pero ya le había dado Lucas Alamán 50,000 pesos a Picaluga. Exacto. En Huatulco, Y todo que se llama la eso, playa pero de la para que lo, entrega. ahí sí que lo Se llama- asesinaran, ¿no? Fíjate cómo es la historia de México. Esa playa donde lo entregan es Se llama la playa de la entrega. la Pero entrega. Juan de De Dios hecho, se llama por eso. Juan de Dios Arias. Ay, Alejandro. Juan de Dios Arias en México a través de los siglos
siglos dice, no le faltó ánimo ni valor para oponerse a la revolución, lo que le faltó fue el patriotismo de quienes estaban obligados a ayudarlo y sostenerle, en un círculo de pérjuros y traidores, y que en vano habría querido resistir a una rebelión consumada por las tropas del gobierno, acaudillada por el vicepresidente de la República. Eso, o sea, en un círculo de pérjuros y traidores. Bustamante, que era el vicepresidente, yo creo que por eso de alguna manera acabó Porfirio Díaz con las vicepresidencias, dijo, sí, no desenvainaré la espada en contra del presidente que era Guerrero. Claro que la desenvaina y claro que da dinero y claro que Lucas Alamán, todos ellos financian el asesinato. ¿Ahí sí es asesinato? A mí me hubiera gustado mucho que ¿Asesinato? Guerrero ¿No? hubiera aceptado. ¿Hubo un el decreto triunfo de para que lo Gómez mataran? Pedraza. Viola la ley por sedición, podía ser condenado a muerte. Pero siendo presidente, no tenía fuero. No, ya no era. Presidente, Ya claro. no era. No, claro. no, sí estaba prófugo. Pero ya no era presidente. No, vamos a empezar 13 con lo de meses. Madero. Sí, 13 meses. Ya no. Oigan, Pero a ver, nos Vicente tenemos que Guerrero, ir. ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Qué es lo que como personaje hubiese sido lo ideal que no se hubiera ido al golpe de Estado contra Gómez Pedraza? Obviamente. No, pero además tampoco supo mantenerse en el poder y claro, ahí están O las... no era un Ese es hombre de su poder. error, no era un no hombre era de un hombre poder, de no Lo era dejó el discípulo que fue Juan Álvarez, que fue cacique, y gracias a Juan Álvarez se crea el Estado de Guerrero en 1849. Cuando tuvo la posibilidad como Guerrero de ser presidente, fue una semana. Nada más. Porque no aguantó las Dijo, no intrigas y la grilla y dejó en su poder, en su lugar a Ignacio Comonfort. Salud, Pero esa chicos. es otra historia. Eso es otra historia. Por Vicente Guerrero, claro que hay que recordarlo a 200 años y hizo un bien a la patria acordar la consumación del independencia.